Menos Simoes, que no vino a este partido. Simoes fue el que no vino. No vino Simoes, pero los demás estaban todos. Qué jugador tan inteligente. Sí. Este es Enrique Collar. Mira que tocaba la pelota. Este era un centro de campista. Grasa y Columna era la línea media. Ese era Columna. El 8 es José Augusto. Y el 7 es Columna. Porque los portugueses se numeraban 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. O sea que Columna llevaba el 7. ¿Era el entrenador entonces? Todavía, porque luego me parece que se cambia ahí con Martínez, con Jesús, por la etiqueta, se cambia él. Se cambia el minuto 10, le sustituyó Martínez Jayo. Martínez Jayo, sí. Este es uno de primer gol de Eusebio. Qué estragos hace la naturaleza, ¿eh? He visto ahora que era un... Fíjate. Es Torres, altísimo. Sí, el delantero centro. Sí. Era un gran jugador. Bueno, este equipo, mira, Luis hacía 2 años que había venido aquí en el Peiró, las medias bajadas. Sí. Característica suya. Ahora no le dejaría. Ahora tendría que llevar las espinilleras. Que llevarle. Enriquito. Mira qué regate, qué bonito. Qué boba. Mendoza. Ahí va. Sí. Era Don Otto Gloria el entrenador nuestro. El entrenador nuestro. Era una persona... Era un equipo magnífico. Bueno, el año anterior, en el Mundial de Inglaterra, habían quedado terceros. Sí, hombre. Claro, en el año 68. Casi todo el Benfica. Era. Fue alguno del Sporting, pero... La famosa lesión de Pelé. Sí. Fue el equipo de Portugal cuando perdía no sé cuántos con Corea. Con Corea 3-0 y remontó con los goles de Eusebio. Sí, esto es impresionante, estaba el campo lleno, ¿eh? Ellos. El aragonés. Oye, mira, ya se veía muy bien el blanco y negro, ¿eh? Está muy bien en blanco y negro, la calidad de la imagen es estupenda. Es que estamos hablando de hace 40 y pico de años, ¿eh? Sí. Cardona. Ese era de Cardona, ¿tú sabes? Sí, en Honduras. En Honduras. Hace un mes se habló con su niño. José Enrique Cardona era el extremo derecho de aquel Atlético de Madrid. Jugador hondureño de pequeña estatura, pero rápido y habilidoso. En su país le llamaban Coneja por esa velocidad que desplegaba en sus ataques. Despuntó en el Elche, equipo al que llegó en 1959. Estuvo en el Atlético 5 temporadas, jugó 141 partidos y marcó 44 goles. Yo le decía que era un jugador que oía los pasos del contrario, del defensa. Era muy bueno. Sí. Joaquín Peiró regresó expresamente al Atlético para jugar aquel homenaje, igual que el delantero Jorge Mendoza, que había fichado por el Barcelona. Por aquel entonces, Peiró jugaba en la Roma después de un periplo por el Torino y el Inter, equipo en el que coincidió con Luis Suárez. Solía jugar con las medias bajadas, de interior izquierda. Formó un tándem espectacular con Enrique Collar. Los conocieron como el ala infernal del Atlético. Mira qué bonito el estilo de Peiró y Collar. En 1970 volvió al Atlético de Madrid. Ya no estaban, llevaban ya muchos años separados. Sí. Peiró recibía además el sobrenombre de El Galgo del Metropolitano, debido a su amplia zancada y gran velocidad. Era peligroso Cardona, ¿eh? Sí, no, era muy listo. Era muy vivo. Siempre estaba al lado del balón que salía rebotado. Eusebio era la gran figura del Benfica y también la gran estrella europea. Fue máximo goleador de la Copa de Europa en 3 ocasiones. Ganó la Copa de Europa del 61 en Berna al Fútbol Club Barcelona, la de la mala suerte blaugrana, la conocida como la final de los postes.
Qué buen equipo tenía Benfica. Urtiaga salió también en el segundo tiempo. Urtiaga. En vez de... En una falta marcaba los pasos, los 11 pasos o tal, ¿no? Y el último decía, ¡Mambo! Ah, sí, el 8, sí, claro que era 1, 2, 3, 8, sí. ¡Mambo! Sí. Era una persona... Era un equipo magnífico bueno, el año anterior, en el Mundial de Inglaterra, habían quedado terceros. Casi, claro, en el año 68. Casi todo el Benfica, casi todo el Benfica era. Fue en alguno del Sporting, pero... La famosa lesión de Pelé. Sí, sí. Veremos en esta jugada a Isacio Calleja, Luis Aragonés y Jorge Mendoza, 3 futbolistas eternos en el Atlético de Madrid. Calleja, 14 temporadas en el club rojiblanco, formó parte de una de las mejores defensas de la historia. Fue además campeón de Europa con la selección española en 1964. Luis Aragonés tenía 29 años cuando se jugó este homenaje. Había llegado solo 3 temporadas antes, después de un largo periplo por el Getafe, el Real Madrid, el Recreativo de Huelva, Hércules, Úbeda, Real Oviedo y Betis. En el Atlético su juego fue mejorando año a año y dio sus mejores temporadas cuando ya era un futbolista veterano. Tenía gol, con buen remate de cabeza además. Por ejemplo, en la temporada 69-70 fue Pichichi de la Liga, compartido con Gárate y Amancio. Pero el hombre gol, el delantero por excelencia en una época del Atlético, fue Jorge Mendoza. Futbolista angoleño de nacionalidad portuguesa, jugó 9 temporadas en el Atlético de Madrid hasta que fichó por el Barcelona, equipo en el que jugó 2. Después terminó en el Mallorca. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Mendoza era la punta de ataque ese día de una delantera de gala: Cardona, Luis, Peiró y Collar. Con un balón como este jugamos la primera Eurocopa en Glasgow contra la Fiorentina. Este le dabas con la cabeza aquí, y te hacía una marca para todo el mes. Ya casi muchos jugaban en todo nivel. Sí. Y esto era la Super T, porque es una T, ¿ves? Si este partido, yo lo comentaba cuando hablé con el chat el otro día, este partido habíamos jugado en Lisboa el homenaje a Costa Pereira. Costa Pereira era un insignia del Benfica, el portero, un porterazo. Bueno, era el portero y todo el equipo, era el gran equipo. Y fuimos a jugar allí y después el Benfica vino a jugar aquí el homenaje a Jorge. A Jorge aquí, sí. Qué buen equipo tenía Benfica. Urtiaga salió también en el segundo tiempo. Urtiaga. En vez de... El de Valencia. Urtiaga, sí, hombre. Valencia. Urtiaga, buen tío. Acabó... A mí me gustaba Urtiaga. Era buen jugador. Un poco lento, pero sí, tenía mucho aplomo, sabía manejarse. ¿Te acuerdas, veía muy bien el juego. Cuando terminaban los partidos? Se ha ido la imagen aquí. ¿Te acuerdas cuando terminaban los partidos? Y jugaba contra nosotros, en vez de jugar de punta, de delantero centro, que él era, pegaba muy bien la pelota, jugaba de medio volante. ¿Ah, sí? Sí, de medio volante porque le tenía un pavor a Grifa, le tenía, no miedo, pavor, sí. y jugaba. Lo único que hacía... ¿Algún homenaje vino Baldo? A reforzar al tuyo, claro, es verdad. El único jugador que vino de fuera aquel día, que no era del Atlético de Madrid, fue Baldo. Baldo, él pegaba la pelota muy bien. Bueno, tenía un hermano en el Levante o algo así. Vanderlei, que luego estuvo en el Málaga. Sí. Pero el único jugador que vino de fuera, el homenaje mío, el único, Baldo, porque me llevaba enorme yo con él. ¿Te acuerdas que jugaban en Valencia? Jugaban solo al centro delantero, que era quien cobraba todos los teles.
Ansola, el Betis. Bernardito Ansola y el vasco. Sí, el Betis jugaba en el... Sí, pero primero jugó, bueno, en la... Fue en el Oviedo. Oviedo, Betis, sí. Ansola Oviedo, coincide en el Oviedo con Luis. Sí, sí. Y luego se van los dos al Betis. Sí, Y ya Ansola luego... Jugaba con el equipo de... Cuando jugaba Luis en el Betis. Sí. Y Luis Grifa acababa, vamos, un ataque en contra o tal, y Grifa le pegaba unos eructos en el campo y Ansola, que era... Se miraban Ansola y Eduardo y se miraban y Guilló. Guilló. Y le decía Luis en el descanso, pero acosan y tal, dice, pero si es que me tiran unos, echan unos, y pues haz tú lo mismo, porque le tenía cogido el aire y además es que era un rematador de cabeza, era muy bueno. Fíjate qué vida dedicada al fútbol al máximo nivel. Porque luego en el Español, cuando se marchó en el año 69, al Español, hombre, pues, con Claría y ascendieron. Claría se fue después. No, Claría se lo llevó a él. Claría se fue después que Grifa. Sí, y se lo llevó después de un partido. Claría como que se fue después de Grifa. ¿Dónde? Sí, al Español. Al Español. No se fueron juntos. Sí, Grifa se fue antes y Claría se fue después. No, si él fue el que lo llevó, mi cuñado fue el que lo llevó. Hay cierta confusión sobre quién se fue antes del club, si Claría o Grifa. Fue Claría quien fichó primero por el Español y lo hizo en 1968. Un año después se marcharía Grifa. Salió la portada en el Marca dando la baja a 6 o 7 jugadores. Fue una sorpresa para todos. Sí, claro. Dando la baja a Collar, a Grifa. Perdió el Atlético por 1-2 goles. El Benfica se había adelantado en el marcador con 2 tantos de Eusebio en 8 minutos en la primera parte. En el segundo tiempo entraron San Román, Rivilla y Adelardo por Medinabeitia, Calleja y Mendoza. También Bordons por Collar y Ruiz Sosa y Urtiaga por Claría y Peiró. Fue Luis Aragonés en el minuto 82 quien marcó el único tanto del partido. Luis no celebró el gol, tampoco Adelardo, que llega acompañando la jugada. Adelardo tenía aquel día 28 años. Era uno más joven que Luis, pero había llegado mucho antes al Atlético de Madrid. Fichó en 1959 procedente del Badajoz y estuvo 17 temporadas. Jugó 511 partidos, marcó 113 goles, de ellos 73 en la Liga. Adelardo lo ganó todo con los rojiblancos. 3 ligas, 5 copas, una Recopa de Europa, la del 62, el primer título internacional ganado por el Atlético, y también la Copa Intercontinental del año 75. Aún hoy es el jugador que más veces ha vestido la camiseta rojiblanca. Como se vuelve siempre al amor, vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Pues luego, en un partido ya jugando oficialmente con el Español, jugando aquí contra el Español, eran amigos, fíjate, compañeros con Alvarito, con Doña Sofía. Sí, Doña Sofía. Sí, y me hizo una entrada a mi Grifa, una penetración que hice yo, me pegó un rodillazo en el muslo y me tuve que ir, claro. Y luego por la tarde habíamos quedado con Luchi, con la mujer, y él en mi casa y tal, y me dice, Chazo, ¿pero por qué? Pero y yo, sí, pero si yo sé que soy como eras tú, y yo sé que es una cosa pues totalmente casual, claro. Ahora, Pepe, qué pedazo portero era, no llega ni al área. Sí, y yo... No sale, no le vemos. Y yo, qué pedazo portero, qué categoría le daba al equipo. Mira, se ha acabado el partido y no ha salido. Y en él tuvimos un partido que tú tienes una foto, tenías, la seguiréis teniendo, de Grifa, tú y yo en... La tengo en la oficina. Valencia, yo también la tengo. La tengo, saliendo de Mestalla, que salimos a hombros. Ganamos allí 1-0, allí yo creo que... Pero ese día el resultado fue lo de menos. Lo mejor fue el ambiente de aquel 1 de noviembre del 67, en el que 40.000 seguidores rojiblancos homenajearon a Jorge Grifa.
el futbolista del Atlético que con el paso del tiempo se ha convertido en un brillante descubridor y formador de jóvenes jugadores. Mira de Carrasco, este es Carrasco, este que está, este es el que organizó el tema del coche y del sorteo del coche. Sí, lo hice. Y voy a hacer un sorteo en que te toque a ti el coche, le decía a Grifa. Dije, pero hombre, por Dios. Sigo teniendo relación, por supuesto, con él y estoy orgulloso de ser amigo de Jorge. Pero futbolísticamente yo creo que marcó unas directrices aquí en el fútbol español por su carácter y por lo que él aportaba al equipo. Era amigo de todos nosotros y daba la cara por todos nosotros en el terreno de juego. Era un gran futbolista, un gran compañero y un gran amigo. En mi opinión, fue un antes y un después de los centrales que tuvo el Atlético de Madrid, sin menospreciar a los anteriores, por supuesto, Alfonso Aparicio y los que le han sucedido después. Y Grifa transmitía, sentía eso y lo sabía transmitir además. Los que le veíamos nos dábamos cuenta de que era el enamorado del fútbol, que además lo practicaba profesionalmente, pero que lo hubiera hecho igual si hubiera sido un chaval de campo, de la playa o del recreo, del patio del colegio, ¿verdad? Y esas cosas se notan en determinados futbolistas. Grifa lo transmitía así. Grifa llegó al Atlético de Madrid en 1959 procedente de Newell's Old Boys. Con Rivilla y Calleja formó una de las zagas más famosas de la historia del Atlético de Madrid. Grifa permaneció 10 temporadas en el conjunto rojiblanco, convirtiéndose en el futbolista extranjero que más encuentros disputó con este club, hasta que en el año 2011 Luis Amaranto Perea superó su cifra de 203 partidos. Después del Atlético y del Español, Grifa trabajó con juveniles en Newell's Old Boys y en Boca Juniors. Su vinculación con nuestro presente es innegable. Por sus manos han pasado jugadores o entrenadores como Valdano, Batistuta, Duscher, Heinze, Pochettino, Burdisso, Gago, Carlos Tevez y Marcelo Bielsa. Os esperamos la semana que viene en esta cita con los grandes documentos de nuestro deporte.